¿Qué tal? Es un gusto poder saludar a todas y a todos ustedes. Vamos a continuar con en lo que nos quedamos en el video pasado de electrocardiograma, con las bases de electrocardiograma y vamos a tratar de explicar de una manera muy sencilla, un tanto tal vez somera, pero de una manera muy sencilla, muy pragmática, el de dónde surge cada onda del electrocardiograma. Ya estudiamos en los videos previos, logramos estudiar cuáles son las bases de los principios electrocardiográficos, los principios electrofisiológicos del electrocardiograma. Ahora vamos a estudiar de dónde vienen cada una de las ondas del electrocardiograma. Entonces vamos a seguir con este tema que por demás es sumamente bello. Vamos a seguir hablando de electrocardiografía. Y bueno, nosotros decíamos previamente que habíamos estudiado el plano hexaxial, habíamos estudiado a las derivaciones frontales. Entonces, imaginemos que estamos dibujando aquí a nuestro corazón y que lo estamos viendo de frente. Sabemos que aquí está la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces decíamos nosotros, si estuviéramos de frente a nuestro corazón, ¿en dónde ubicaríamos a cada una de las derivaciones frontales? Que tal vez no es un tan correcto esquema, pero sí nos va a ser muy práctico. Entonces, si nosotros ubicáramos a las 6 derivaciones frontales, que podemos ubicar en un plano hexaxial, en un plano cartesiano, si las ubicáramos aquí, tendríamos a D1 a 0 grados, a ABF a 90 grados, tendríamos por acá a ABL a -30 grados, tendríamos por aquí a D3, ya viendo hacia partes derechas, a 120 grados, y en la ultraderecha a ABR a -150 grados, tendríamos aquí a D2 a 60 grados. Ahora, ¿cuál de estas 6 derivaciones es la que mejor nos permitiría, disculpen, estoy un poco enfermo, de hecho tengo COVID ahorita, así que perdón si por momentos mi voz suena normada. ¿Cuál de estas 6 derivaciones, cuál de estas 6 derivaciones nos permite estudiar mejor las ondas electrocardiográficas? Y de hecho es algo común en la práctica clínica. Decíamos que si nosotros sumáramos todos los vectores del ventrículo izquierdo, para tener un vector común, un vector único que represente el eje cardíaco, decíamos que la suma de esos vectores nos daría un vector único que, de acuerdo al doctor Guadalajara, de acuerdo al libro del doctor Guadalajara, ese vector único estaría a 60 grados. Por tanto, la derivación que ve directamente cómo se acerca ese vector único a 60 grados eh, es la derivación de 2. Esa es la razón por la que en todos los electrocardiogramas vemos que de manera más amplia en el papel electrocardiográfico tenemos registro de D2, algo que se le conoce como un D2 largo, ¿no? ¿De qué nos sirve el D2 largo? Que pues D2 técnicamente es la derivación que mejor ve a todas los procesos, bueno, que mejor ve al eje cardíaco y por tanto es la mejor derivación para poder estudiar, eh, para poder estudiar el, las ondas, ¿no? Para poder estudiar las ondas, es la mejor derivación, pues, para poder ver su morfología, para conocerlas. Entonces, por tanto, siempre en los electrocardiogramas se pide un D2 largo. ¿Por qué? Porque D2 está a 60 grados, el eje cardíaco también está técnicamente a 60 grados, ¿no? En una persona normal. Ahora, dicho lo anterior, entonces vamos a estudiar cómo es que surge cada una de las ondas y vamos a ver estos procesos vectoriales desde la perspectiva como si nosotros estuviéramos viendo desde la derivación de dos, ¿no? Entonces decíamos aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que me gustó cómo lo dibujé. Vamos a dibujarlo un poquito más gordito, ventrículo izquierdo. Entonces vamos a dibujar
todos estos vectores desde la perspectiva de D2 a 60 grados. Si imaginemos que esto representa un electrodo que está a 60 grados y que lo estamos viendo desde D2. Y recordemos para este ejercicio, para saber cómo surgen cada una de las ondas del electrocardiograma, recordemos las leyes y las reglas básicas que decíamos de electrocardiografía, donde si un vector se acerca a mi electrodo de registro, me da una deflexión positiva. Si se aleja de mi electrodo de registro, me da una deflexión negativa. Y si el vector pasa perpendicular, es decir, a 90 grados de mi electrodo de registro, me da una deflexión isobifásica. Recordemos esas reglas básicas de electrocardiografía y ahora vamos a ver los procesos que ocurren en la activación de mi corazón vistos desde la derivación de 2 a 60 grados. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre en la activación de mi corazón? Creo que sería pertinente algún día hacer un video de potencial de acción cardíaco y velocidades de conducción para ver el sistema de conducción, pero si lo recordamos, inicia en la aurícula derecha con el nodo sinusal y del nodo sinusal salen tres haces internodales, uno anterior, uno posterior y uno medio, y llevan el impulso al nodo AB. De hecho, si no mal recuerdo, los epónimos de estos haces son el de Weckenbach, el de Torel, y me falta el nombre de uno de ellos. Bueno, no importa. Lo importante es saber que son tres haces internodales. Ahora, estos tres haces internodales, en el inicio del estímulo sinusal de conducción, van a generar la despolarización de las aurículas. Van a generar la despolarización de las aurículas y el impulso va a ir del nodo sinusal al nodo AB. Estos tres haces internodales, cuando el impulso viaja por ellos, generan un vector. Entonces, generan un vector que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a enmarcar el primer momento como un primer vector. Vamos a analizar las cosas viendo cómo se generan cada uno de estos vectores. Entonces, el primer momento sería un vector que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, que corresponde al paso por los haces internodales y a la despolarización del estímulo, a la despolarización de las aurículas. Ahora, mi electrodo en D2, que está aquí, ¿cómo va a ver, supongamos, esta derivación en D2, cómo vería este impulso? ¿Que se acerca o se aleja de él? Pues probablemente lo vería que se acerca, pero como el impulso tiene que cruzar, como el impulso tiene que cruzar por todas las aurículas que tienen una estructura redonda, que están abombadas, entonces no me va a dar una onda tan picuda como la que estoy viendo aquí, me va a dar una onda redondita. Entonces, mi, mi registro en D2 va a ver que el estímulo se acerca y va a haber una onda redondita, ¿no? A esto le conocemos como onda P. Entonces, ¿cuál es el primer evento? El primer evento es la onda P que viene, la onda P es el resultado de la despolarización de las aurículas. ¿Cuál va a ser el segundo momento que vamos a ver aquí en mi registro en la derivación de 2? El estímulo ya llegó al nodo auriculoventricular. Y si recordamos en el nodo AB, lo que ocurre es que hay un retraso fisiológico de la conducción eléctrica. Es decir, hay un retraso en la conducción para que se terminen de contraer las aurículas antes de que empiecen a contraerse los ventrículos. Esa es la función del nodo AB, ¿no? Generar un retraso. Entonces, lo siguiente que va a haber mi electrocardiograma, el segundo momento, no va a haber nada, va a haber un silencio, una línea isoeléctrica. Entonces, a este segundo momento vamos a decir que corresponde al retraso en la conducción en el nodo AB. Lo siguiente es la despolarización de los ventrículos, y la despolarización de los ventrículos corresponde al punto en el que el estímulo de conducción pasa por el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda y luego las fibras de Purkinje. Eh, Esto genera que se despolaricen los ventrículos,
pero los ventrículos se despolarizan en tres partes. La despolarización de los ventrículos genera tres vectores de despolarización ventricular. El primer vector es un vector que va de izquierda a derecha, pequeñito, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Y corresponde al paso del estímulo por el haz de His. Y entonces este vector lo que despolariza es al septum. Entonces, lo primero que ocurre es el primer vector, vamos a decir que este tercer momento es el primer vector de despolarización ventricular, 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 y corresponde a la despolarización del septum, a la despolarización del septum, que es lo primero que se despolariza. Y como es la despolarización del septum, no es un vector tan grande, que va de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Mi derivación en D2 vería a este vector que se aleja de él, que se aleja, pero pues lo vería chiquito, ¿no? Que se aleja. Y lo vería pequeñito. A esto se le conoce como onda Q. Onda Q. Entonces, este primer vector da paso a la onda Q. El siguiente vector de la despolarización ventricular lo voy a poner en color rosa. El siguiente vector de la despolarización ventricular corresponde a la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces es un vector muy grandote porque la pared del ventrículo es mucha. Entonces es un vector muy grandote que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Entonces el cuarto momento sería esto. El segundo vector, el segundo vector de despolarización ventricular y corresponde a la pared libre del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo. Entonces, como se contrae toda la pared del ventrículo izquierdo, es muy grande y mi vector en D2, ve que se acerca, ¿no? Ve que se acerca y que se acerca mucho. A esto se le conoce como onda R, una onda R. Entonces, esto es la onda R. Y por último, el último vector de la despolarización ventricular, que lo voy a poner en verde, es de las últimas porciones que se despolarizan del ventrículo. ¿Y qué es lo último que se despolariza? Parte del ventrículo derecho, las partes posteriores del corazón. ¿Y qué es lo que está posterior al corazón? Lo que descansa sobre el diafragma, que es en parte el ventrículo derecho, para ser precisos sus porciones posterobasales. Entonces el último vector es el de la despolarización de las porciones posterobasales del ventrículo derecho. Y es un vector muy interesante porque hace esta forma. Es un vector que va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Entonces es un vector que va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Entonces este sería, lo voy a poner aquí abajo, el quinto momento. Sería el tercer vector de despolarización ventricular, ventricular, que corresponde a las porciones posterobasales del ventrículo derecho. Y esto da paso, mi registro en D2 va a ver entonces que se aleja, y es un poquito chiquito, va a ver que se aleja mi, va a ver que se aleja el vector de él. Y esto da paso a algo que se le conoce como onda S. Entonces, esto da paso a la onda S, de tal forma que la despolarización de los ventrículos corresponde a tres ondas, la Q, la R y la S, dando paso al complejo QRS, al complejo QRS de la despolarización ventricular. El sexto momento que nosotros enunciaríamos aquí, el sexto momento que veríamos aquí, el sexto momento corresponde a un punto en el que corresponde a otro punto de silencio electrocardiográfico, a otra línea isoeléctrica, porque los ventrículos están ya despolarizados, pero todavía no han comenzado a repolarizarse. Entonces corresponde el sexto momento a un silencio electrocardiográfico. Ahora, el séptimo momento corresponde a la repolarización de los ventrículos. Aquí es pertinente enunciar algo.
Si nosotros recordábamos, por ejemplo, decíamos en las primeras sesiones que si yo tuviera una célula donde yo tengo aquí adentro el exterior y aquí el interior, y este es un punto A y este es un punto B, decíamos que lo normal en una célula pues es en reposo, que todo el interior sea negativo y que el exterior sea positivo, positivo, ¿no? El interior es negativo. Decíamos en una célula que si yo tuviera, vamos a estudiar todo como si yo tuviera un electrodo aquí en el punto B y se inicia en una célula normal una despolarización y supongamos que la despolarización empieza en el punto A, decíamos que entonces eh, iban a empezar a volverse el interior, positivo el interior y negativo el exterior. Y decíamos que esto genera un dipolo, ¿no? Un dipolo que genera un vector que va de A hacia B y entonces B, el electrodo en B vería una onda positiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en este mismo escenario en la repolarización? En este mismo escenario, en la repolarización, esto es el interior y el exterior, el punto A y el punto B, cuando inicie la repolarización, todo el, todo el interior, lo puse al revés, todo el interior va a ser positivo, va a ser positivo con respecto al exterior. Y decíamos que las repolarizaciones, a manera de repaso, siempre inician en el mismo punto donde empezaron las despolarizaciones. Entonces, esto generaría que entonces el interior vuelva a ser negativo y el exterior positivo. Y me volvería a dar otra vez un dipolo, pero que ahora va en la dirección opuesta, que ahora la parte positiva está mirando hacia el lado A. Entonces, la repolarización me daría una onda negativa si yo la estudio otra vez desde el punto B. Es decir, si yo estudiara una despolarización desde el punto B, desde este punto, me da una deflexión positiva. Si yo estudiara su repolarización desde el punto B, me da una deflexión negativa. Eso es lo que ocurre casi en todas las células, pero en el tejido cardíaco y solo en los ventrículos, no en las aurículas, ocurre algo muy interesante. Nosotros sabemos que el corazón, nosotros sabemos que el corazón tiene un endocardio y un epicardio y un mesocardio, ¿no? Es decir, el corazón tiene distintas capas en su tejido. La capa más externa sería el epicardio, y entonces vamos a pensar que mi electrodo de registro está en el epicardio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esta derivación en D2 está viendo los potenciales desde el punto más externo del corazón, que sería el epicardio. Y entonces vamos a suponer que el punto más interno es el endocardio, donde surgen los potenciales, ¿no? Entonces, en una despolarización normal, los potenciales de acción empiezan en el endocardio. Y entonces, en la despolarización, al inicio todo es negativo, ¿no? Y el exterior es positivo. Entonces, esto es el interior de la célula y esto es el exterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando inicie la despolarización en el endocardio, el exterior se va a empezar a hacer el exterior se va a empezar a ser negativo y el interior se va a hacer positivo porque van a entrar cargas positivas de iones de calcio y de sodio al interior de la célula, ¿no? Entonces, esto va a generar un dipolo eléctrico que va a generar un vector que va a ir de endocardio a epicardio y entonces mi electrodo de registro en el epicardio va a ser mi electrodo de registro, eh, mi electrodo de registro normal, más bien dicho, va a marcar una deflexión positiva en mi electrocardiograma. Ahora, ¿qué va a pasar en la repolarización? Si yo tuviera este mismo esquema, este es el epicardio, aquí está mi electrodo de registro, este es mi endocardio, el interior, el exterior. En la repolarización, al inicio, todo el interior va a ser positivo con respecto al exterior. Pero ¿qué creen? Hay algo muy interesante.
casi en todos los tejidos, la repolarización inicia en el mismo punto donde acaba la despolarización. Más bien, casi en todos los tejidos, la repolarización inicia en el mismo punto donde inició la despolarización en ese tejido. Es decir, en todos los tejidos, si la repolarización empieza en este punto, ahí mismo tendría que empezar. Si la despolarización empezó en este punto, ahí mismo tendría que empezar la repolarización. Es decir, lo normal en los tejidos es que la repolarización empiece en el mismo punto en el que inicia la despolarización, en el que fue la despolarización, pero en los ventrículos no ocurre así. En los ventrículos, la despolarización inicia en el endocardio, pero la repolarización inicia en el epicardio. Es decir, la repolarización en los ventrículos empieza en el último punto que se terminó de despolarizar. Entonces, esto suena un poco confuso. Vamos a decirlo más tranquilamente. En los ventrículos, la despolarización, lo voy a poner en azul, va de endocardio a epicardio, pero la repolarización, lo voy a poner en verde, va de epicardio a endocardio. Entonces, como la repolarización inicia aquí en el epicardio, entonces las células cardíacas van a empezar a volver a ser negativas en su interior, positivas en su exterior, y otra vez me van a dar un vector que ahora se está dirigiendo en la misma dirección que el vector de despolarización. Me van a dar un vector que otra vez parece que está mirando su positividad hacia el epicardio, igual que en la despolarización. Entonces me dan una onda positiva. Esta es la razón. Lo normal es que los vectores de despolarización y repolarización tengan direcciones contrarias eh, en todos los tejidos, pero en los ventrículos, como la repolarización empieza en el epicardio y no en el endocardio, entonces los vectores tienen la misma dirección. Los vectores de despolarización y repolarización tienen la misma dirección. Es decir, me van a dar ambos, tanto los vectores de despolarización y repolarización tienen la misma dirección, ambos me van a dar, por tanto, ondas positivas. Entonces, como perdón, me estoy trabando. Entonces, como colorario, entonces, como resumen, podríamos decir que la despolarización en los ventrículos va de endocardio a epicardio y la repolarización va de epicardio a endocardio. Y por eso tienen la misma dirección y ambos me dan deflexiones positivas. Entonces, esa es la razón porque el vector de repolarización que voy a poner a continuación en color café tiene la misma dirección, el vector de la repolarización de los ventrículos tiene la misma dirección que el vector, el principal vector de la despolarización de los ventrículos, que el segundo vector de despolarización. Entonces, el séptimo momento sería la repolarización de los ventrículos y eso me va a dar un vector con la misma dirección que el segundo vector, el de la despolarización septal. Entonces me va a dar un vector que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Ese es el séptimo momento. Entonces, ¿cómo lo va a ver mi electrodo en D2? Lo va a ver que se acerca. Y como primero se despolariza, como primero se repolariza el subepicardio que el endocardio, entonces, y hay más masa endocárdica, entonces me va a dar una onda asincrónica, ¿no? De hecho, la dibujé mal, me va a dar una onda asincrónica, la sigo dibujando medio mal, me va a dar una onda que primero va a tener un ascenso lento y después va a tener un descenso brusco, más o menos así. Entonces, ese es el séptimo momento, la repolarización de los ventrículos y entonces me va a dar algo que se conoce como onda T. Mucho ojo, también tendría que existir una onda T de repolarización de las aurículas, pero como la cubre el complejo QRS que tiene más voltaje, esa onda T no aparece en mi electrocardiograma. Y por último podríamos enunciar, eh, lo vamos a poner en color gris, un octavo momento. ¿Cuál es el octavo momento? Otra vez un momento de silencio.
¿Por qué de silencio electrocardiográfico? Porque todos los ventrículos están repolarizados y todavía no han empezado a despolarizarse. Entonces me va a volver a dar otro silencio, que sería este octavo momento. Y ahí tengo todos los elementos del electrocardiograma. Una onda P, despolarización de las aurículas, QRS, que representan los tres vectores de la despolarización de los ventrículos, y una onda T que representa la repolarización de los ventrículos, que es positiva y tiene la misma dirección que la despolarización de los ventrículos, porque los ventrículos se repolarizan de epicardio a endocardio. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos estos elementos. Los tratamos de explicar de la manera más clara y sencilla que pudimos. Estamos abiertos a comentarios, a sugerencias. Espero haya sido claro. Y por último hay que hablar un poquito sobre, por último nos resta hablar un poquito sobre nomenclatura del electrocardiograma. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nosotros, un electrocardiograma normal, sabemos que está compuesto por estos elementos que ya decíamos, ¿no? Una onda P, un complejo QRS y una onda T, ¿no? Una P, un QRS, aquí ya le dibujé un poquito de, un poquito de lesión, y una onda T. Entonces, una P, un QRS y una onda T. Entonces, hay que saber distinguir, en primer lugar, en electrocardiograma algunas cuestiones. ¿Qué es una onda? Pues estas son las ondas, ¿no? Son los productos de las deflexiones, los resultados de las deflexiones de los vectores. Ahora, ¿qué es un complejo? Un complejo es la suma de ondas. Por ejemplo, el complejo QRS, que es la suma seguida, inmediata de tres ondas, ¿no? De una onda Q, una onda R y una onda S. Ahora, yo me estoy dando cuenta que hay partes isoeléctricas. ¿Cómo se le llama a esas partes isoeléctricas? Se les llama segmentos. Entonces, los segmentos son partes isoeléctricas entre las ondas. Partes isoeléctricas, por ejemplo, ¿cómo se le llama a la parte isoeléctrica entre la onda P y la onda Q o la onda R? Porque a veces no hay onda Q. Entonces, a eso se le llama segmento PR. PR. ¿Cómo se le llama a la parte isoeléctrica entre la onda S y entre el final de la onda S y el inicio de la T? Ah, entonces a eso se le llama segmento ST. Ahora, hay otra cuestión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera ver desde el inicio de la P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R? Eso ya incluye una onda, que es la onda P, y un segmento, que es el segmento PR. Entonces, cuando yo tengo una suma de ondas y segmentos, se le llama a eso como intervalo. Entonces, ¿qué es un intervalo? Es una suma de segmentos y ondas. Entonces, por ejemplo, del inicio de la onda P al inicio de la R, entonces eso es el segmento, eso es el intervalo, perdón, del inicio de la onda P al inicio de la R, entonces ese es el intervalo PR. O por ejemplo, si yo tuviera del inicio de la onda Q al final de la onda T, entonces eso va a ser el intervalo QR, ¿no? Entonces eso va a ser el intervalo QR. O por ejemplo, otro ejemplo muy padre. Después de este latido viene otro nuevo latido, ¿no? Viene otro nuevo latido con su PQRS. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber todo lo que hay dentro de un latido? Lo voy a poner en color verde, es decir, de una onda R a otra onda R. Es decir, entre una onda R y otra R hay un QRS, un segmento ST, una onda T, un segmento TP, una onda P y un segmento PR, es decir, todo lo que hay en un latido normal. Entonces, eso se le va a conocer como el intervalo de R a R, ¿no? Ese es otro intervalo, el intervalo R a R.
Entonces hay que tener en cuenta esa nomenclatura. Hay ondas, complejos, segmentos, que solo son las partes isoeléctricas, y ondas que son, y hay también intervalos, que son la suma de ondas y segmentos. Por último, y para finalizar este video, hay que hablar en específico de la nomenclatura del complejo QRS. Nomenclatura del complejo QRS. Algo muy interesante y que nos llama la atención es que yo escribo el QRS con una Q minúscula, una R mayúscula y una S minúscula. Entonces, ¿qué representa esto? Por convección, si la onda tiene un voltaje chiquito, se pone una letra minúscula. Si tiene un voltaje grandote, se pone una letra mayúscula. Entonces, en este caso, como la Q tiene un voltaje chiquito, la R1 grandote y la S1 chiquito, entonces la Q es minúscula, la R mayúscula y la S minúscula. Ahora, habría que distinguir qué representa cada una de estas ondas y definirlas. ¿Cómo vamos a definir a una onda Q? Una onda Q es la primer deflexión negativa que aparece. Eso es una onda Q, una deflexión negativa. Ahora, ¿qué es una onda R? Una onda R es una deflexión positiva que va después de una negativa. Entonces, en este caso, la onda R es una positiva, porque va hacia arriba, tiene un voltaje positivo, que va después de una negativa, que es la Q. Y entonces, ¿cómo vamos a definir a la onda S? La onda S es una deflexión negativa que va después de una positiva. En este caso, es una negativa que aparece después de una positividad, que es la onda R, ¿no? De tal manera que puede haber muchas morfologías del complejo QRS si yo tengo en mente estas definiciones y juego un poquito con estas acerbaciones de las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, un complejo QRS quiere decir que es una Q, una primera deflexión negativa, ¿no? Y como es minúscula, chiquita. R, la primer positiva después de una negativa, entonces una positiva después de una negativa. Y como es mayúscula, pues grandota, ¿no? Y S, una negativa después de una positiva, y como es minúscula, chiquita, ¿no? Entonces Q, R, S. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera un complejo así, QRS, Q mayúscula, R mayúscula, S minúscula? Entonces sería un QRS. Entonces, una deflexión negativa grandota, una positiva grandota y una negativa chiquita, QRS. O, por ejemplo, podría tener otro tipo de nomenclaturas, ¿no? Podría llegar a tener un QRS, sí, sí lo podría llegar a tener. Entonces, una primera deflexión negativa chiquita, una positiva grandota y una negativa grandota, ¿no? QRS. Ahora, aquí hay otros ejemplos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera una deflexión negativa, luego una deflexión positiva, luego otra deflexión negativa y luego tuviera otra deflexión positiva? ¿Cómo le llamaría a este complejo? Primera negativa, Q. Positiva después de una negativa, R. Negativa después de una positiva, S. Y entonces una positiva después de una negativa es otra vez una R. Le llamaría R'. Entonces este es un QRSR'. Este es un QRSR', ¿no? Por ejemplo, así se llegan a ver los bloqueos de rama izquierda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera una negativa, una deflexión negativa, una positiva después de una negativa, luego otra vez una negativa, una positiva después de la negativa y otra vez una negativa? ¿Cómo le llamaría este complejo? Entonces, primer negativa, Q. Una positiva después de una negativa, R. Una negativa después de una positiva, S. Una em, positiva después de una negativa, R'. Una negativa después de una positiva, S'. Entonces, este sería un complejo Q, R, S, R', S'. Por último, ¿qué pasaría si mi complejo QRS fuera únicamente esto? Una única deflexión negativa. Entonces, eso es una onda Q, una única deflexión negativa. Entonces, el complejo QRS es una onda Q. Lo vería en mi electrocardiograma así.
como una deflexión negativa, una onda Q, ¿no? Que representa, eh, que son ondas Q patológicas, ¿no? Que representan un infarto antiguo, que una persona sufrió isquemia, que una persona tuvo un infarto, un daño por poca perfusión sanguínea. Entonces ahí están algunas de las nomenclaturas del complejo QRS, las nomenclaturas del electrocardiograma, ondas, complejos, segmentos e intervalos, y cómo salen cada una de las ondas electrocardiográficas con sus respectivos vectores. Ojalá este pueda ser un video ilustrativo y nos sirva a interpretar muchos electros. Ojalá sigamos descubriendo bastantes. Y por último, pues si les gusta estos temas de fisiología, suscríbanse para más repasos y para más fisiología.